Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que hemos descubierto, desayunando estos días juntos en el hotel en el que estamos, que hemos compartido muchas experiencias, él en Venezuela, yo en España, y hemos ido descubriendo nuestro amor por la ciencia ficción y también la importancia que tiene la ciencia ficción para describir nuestra sociedad y nuestro mundo. ¿Verdad, Luis? Porque la gente piensa que estamos hablando de naves espaciales, de cosas muy lejanas, pero al final hablamos de lo que nos interesa, de lo que vivimos día a día en nuestros países. Bueno, yo tengo que abrir esto diciendo el pánico escénico que da después de haber escuchado esta música tan prodigiosa, con estas canciones que todos saben y que todos corean, ponerse a hablar sin saber cantar. Es que los escritores somos cantantes que no llegamos a aprender música y intentamos suplirla con el texto. Los primeros escritores, que son los narradores míticos de las comunidades originarias, cantaban, narraban, danzaban, hacían teatro, inventaban religiones, entraban en éxtasis, pero la especialización del trabajo y los sindicatos acabaron con todo eso. Uno no se puede poner a hacer literatura y música porque le cae el sindicato de músicos y el de literatos, que es peor. Y entonces estamos en esta situación en que ustedes están viendo, por lo cual le paso para que resuelva esta incógnita la palabra a Aguilera. Bueno, si hay que cantar, yo canto, ¿eh? Realmente, vamos, que puedo cantar perfectamente. Soy el rey del karaoke, si llega el caso. Pero bueno, yo prefiero hablar de nuestros libros. Aquí hemos venido a hablar de nuestros libros. Hay un escritor español que lo invitaron a un programa de televisión y cuando llegaba el programa casi acabándose, se enfadó muchísimo porque no le habían preguntado por sus libros. Dice, yo aquí he venido a hablar de mi libro y el programa se está acabando y estáis diciendo tonterías menos lo importante que es hablar de mi libro. Eso es uno de los memes que existen en televisión española durante todo este tiempo. Pero bueno, voy a empezar a hablar entonces de mis libros. ¿Y cómo empecé en la ciencia ficción? Empecé a principios de los años 80. En el 81 publiqué mi primer relato. Yo era aficionado a la ciencia ficción desde pequeño. Me gustaba, empecé con Julio Verne. Julio Verne era mi escritor favorito durante mi infancia. Y luego empecé a descubrir los autores clásicos americanos. Sé que la tendencia, que era un poco lo que le había preguntado antes a Luis, es pensar que los que nos gusta la ciencia ficción y nos gusta escribir ciencia ficción, lo que nos atrae son historias que suceden imposibles o historias mágicas que suceden en otros mundos y en otros planetas. Pero una de las cosas que son de los mayores atractivos que tiene la ciencia ficción es el poder hacer una visión de nuestra sociedad desde otro punto de vista, desde un ángulo distinto. Podemos analizar lo que nos preocupa, porque al final los escritores hablamos de lo que nos preocupa, lo que nos interesa. Luis tiene mucho interés en la ciencia ficción, pero también tiene mucho interés en los temas políticos y está muy interesado en su sociedad y en su mundo. Una forma de hablar de estas cosas desde nuestros libros era crear metáforas. Yo viví también la época de los finales del franquismo, donde no se podían decir las cosas porque te metían en la cárcel. Y una forma de colarle a la dictadura una serie de goles era usar la ciencia ficción y hablar de un dictador en un planeta X, pero en el fondo estabas hablando de Franco. Y era una forma, luego, una vez acabada la dictadura, pues sí, las cosas se vuelven un poco menos evidentes, se hablan de temas más amplios, más universales, pero al final siempre es lo que nos preocupa. ¿No crees? Sí. Bueno, vamos a entrar en confianza, porque estamos como hablando, tratando de ganarnos un público que no es literario, pero aquí todo el mundo o ha sido escritor, o es escritor, o quiere ser escritor. Vamos a empezar con la sinceridad. El tema favorito de un escritor es el mismo, pero es un tema que le interesa solo a él, no a los demás. Por eso la furia del compañero, el colega español que decía, pero estamos aquí en el programa y no hemos hablado de mí, ¿cómo es posible? Hay un poco de eso, ustedes que todos están con el gusanillo del escritor, en la escritura, ¿cómo empieza eso que se llama la escritura, la literatura, la invención? El hombre tiene una cosa extraña, que es que ha creado un idioma complejo y hay una voz interior. Hay una voz dentro de cada uno de ustedes que dice cosas. Esa voz es tan sorprendente que
parece ser que en los primeros tiempos de la civilización la gente la oía y confundía con los dioses. Decía, me está hablando un Dios, me está hablando un espíritu, me está hablando algo superior a mí, porque no se consideraba autor de eso. Han pasado muchos siglos y viene una disolución, esa voz interna que articula, que dice, no es Dios, somos nosotros mismos. Para mí, quizás el libro más importante de la narrativa es el Ulises de James Joyce, porque utiliza una técnica que es el monólogo interior. Todo lo que un conjunto de personajes van diciendo en esa voz interior durante el día, a medida que pasan las horas, lo que dice un vendedor ambulante, lo que dice un literato, y en alguna forma la escritura es, en primer lugar, no perder esa voz interior. Imagínense ustedes, habla y se desvanece, se pierde, vamos perdiéndola como si nos desangráramos. Pero en segundo lugar, una ambición megalomaníaca, que es poseer a los demás a través de esa voz interior. Que ese monólogo, primero que vamos diciendo, fijarlo y en alguna forma como vampiros apoderarnos de las mentes de los otros. Cuando yo tomo un libro de un señor llamado Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que murió hace tiempo, y me hundo allí, es inconcebible durante muchas horas, días, a veces semanas, soy Dostoyevsky. El flujo de sus ideas es el mío. No hay comunión más perfecta, diría yo, salvo el amor físico, que esa con otro ser. Y entonces la literatura en esa forma, todo eso que ustedes oyeron, esas melodías maravillosas, son, como se demostró al final, para los que tuvieran dudas, melodías de amor. Un libro es una declaración de amor, a veces no correspondida, y a veces correspondida secretamente, por el que el escritor nunca va a conocer a aquellos que por unos instantes aceptaron ser él, abdicando del propio ser y quizás teniendo entonces la provocación de fijar sus propios monólogos para entrar en el ser de los otros y ser, como dice una canción, yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Fíjense que el bolerismo abarca todo. Muy bien, ya tengo un micro. Pero estos días hemos hablado de cosas y ya que vamos a regalar un libro que habla de Frankenstein, en el que tu artículo, y de un relato que es situado al final de la República Weimar en Alemania, que es mi relato, podríamos hablar un poco entre nosotros de cosas que hemos comentado sobre nuestros relatos. Por ejemplo, el tema de Frankenstein. Estamos hablando de cómo Frankenstein nos ha vendido el cine un Frankenstein que es un tonto. Lo hablamos el otro día, pero realmente no es así. Sí, un bobo berreante que hace... él es el inventor de los zombies contemporáneos, sí, ¿no? Sí. No, Frankenstein no es un idiota, no es un tipo berreante, es un ser inteligente. Según la novela de Mary Shelley. La novela de Mary Shelley. Además, es el resultado de la conjunción de varios seres monstruosamente inteligentes que no se podían soportar a sí mismos. En 1816... coinciden a orillas de un lago suizo Lord Byron, un poeta y un dandy insoportable, como poeta sublime y como dandy insoportable, Mary Shelley, el esposo o amante para esa época de él, que era el poeta Shelley, y un médico llamado Polidori, médico personal de Byron, que inventó la novela de vampiros. No se podía salir porque había tormentas, era un verano parecido a un invierno y Europa estaba llena de refugiados del hambre. Y entonces en aquella cosa, imagínense ustedes, 4 genios condenados a la compañía de los otros. Eso es lo más insoportable que puede haber. Para un genio. Sí. Para un genio y para todo el mundo. Un genio, ¿cómo reconocemos a un genio? Por lo insoportable. Es decir, evidentemente a Buñuel no lo podía soportar nadie. Hizo esa película en México llamada ¿cómo es que se llama? ¿Ah? No, Los Olvidados, pero me quería referir a otra en la cual un conjunto de gente, el ángel exterminador, se queda encerrados, condenados
en un banquete magnífico, en un palacio donde todo el mundo querría estar, no pueden irse. Hay una fuerza misteriosa que les impide irse. Y entonces empieza el problema de soportarse unos a otros. Imagínense 4 genios de verdad, ¿verdad? Y entonces de ahí tenían que salir pesadillas luminosas. Mary Wollstonecraft Shelley, que había tenido un parto prematuro con una hija que murió, tiene un sueño espantoso en que ve una figura humana que es animada por una máquina y escribe una novela sobre eso. Polidori, que odiaba a Lord Byron, porque Byron era bello, era arrogante, humillaba a todo el mundo, escribió una novela basada en Lord Byron llamada El vampiro. La escribe 81 años antes que el Drácula de Bram Stoker. Y entonces, el que debía escribir una obra maestra, que era el poeta Shelley, escribe Prometeo liberado, que es un tratado farragoso, una especie de cosa neoclásica. Esas pesadillas todavía nos atormentan. Frankenstein anda por allí, fue un sueño. Fíjense qué maravilloso sueño compartió Mary Shelley, tuvo aquella cosa y forma parte de la imaginación de todos nosotros. En una película, no de las peores que se han hecho sobre Frankenstein, un científico le dice a Mary Shelley, porque viaja del siglo XX a verla, le dice: tú has puesto una palabra en todos los idiomas de la tierra. Vean cómo ese sueño fue compartido y es compartido por casi todos nosotros. Ese intento de convertirse en todos, conservando la individualidad, es el espíritu demoníaco del escritor, y por eso inventa novelas, inventa religiones, además, inventa metafísica. Todas esas son trampajaulas y travesuras de los escritores condenados a la compañía más terrible que pueda haber, que es la compañía de sí mismo. Es un intento de superarla conservando la individualidad. Muy bien. No, la verdad es que además Frankenstein se considera que con Frankenstein empieza la ciencia ficción, porque utiliza la tecnología como una forma de crear, plantear un mundo distinto, una criatura distinta que va a existir gracias a ese principio de la revolución industrial, y entonces es algo que se usa para dar miedo el mundo que viene, y por eso se considera que es la primera novela de ciencia ficción tal como la entendemos ahora. Bueno, pues en mi caso, el cuento que va incluido en la antología que vamos a repartir se llama La fiesta del cometa, y también hemos hablado mucho sobre el tema porque hay una escuela de diseño alemana. Yo soy diseñador, además de escritor, y esta escuela marcó muchísimo las tendencias de diseño en Europa en la primera mitad del siglo XX. Es la Bauhaus, pero no solo era una escuela de diseño, era una especie de proyecto utópico de sociedad distinta, una sociedad basada en el amor por la belleza, en el respeto entre la gente. Y todos los años celebraban una fiesta que le llaman la fiesta del cometa, en la que profesores y alumnos se disfrazaban de cosas extrañísimas. De hecho, los profesores, que eran algunos de los mejores arquitectos que han existido en Europa, se disfrazaban de cosas que eran geométricas, que rompían la figura humana y que eran extrañísimas. Había que acercarse mucho para darse cuenta que era una persona. La gente del pueblo cercano acudía también a la fiesta y con disfraces más modestos, pero toda una fiesta y una celebración de unos principios de crear un mundo mejor, un mundo basado en el arte, en la artesanía y en la belleza. Es una cosa que puede ser, bueno, pues esta gente vivía en una especie de utopía. Lo interesante del tema es que esta gente vivió unos años antes, esto sucede unos años antes de la llegada del nazismo a Alemania. Es decir, ellos sueñan con un mundo perfecto, con un mundo mejor, y tienen a la vuelta de la esquina a los nazis, el exterminio de judíos y todo esto. En mi relato lo que hablo, y también hemos comentado esto mucho, es cómo a veces la utopía y el bien y el mal y las sociedades perfectas están pegadas con la antiutopía, con el horror, y no es fácil darse cuenta de lo frágil que es la felicidad y la belleza en la que podemos disfrutar en esta tierra. Tiene un contenido político también,
porque al fin de cuentas, cuando escribimos, y incluso cuando escribió Mary Shelley Frankenstein, también está hablando de cosas que le preocupan. Aunque fuera un sueño, ella luego lo construyó, le dio forma, pensando en temas que en ese momento le preocupaban sobre su mundo, sobre la revolución industrial que estaba empezando justo ahí. Y en mi relato es lo mismo. Estoy hablando realmente también de cosas que no sucedieron en la República Weimar, en Alemania, en los años 30 y 40. Es algo que siento que está sucediendo ahora también. Bueno, Mary Shelley y Frankenstein nos tocan a todos y tienen tanta extensión porque tratan sobre un problema fundamental del ser humano y del ser humano real y del mitológico, que es la creación. Piensen ustedes, todas las mitologías empiezan con unos dioses que crean al hombre, lo hacen de barro en la antigua Judea, hacen 4 creaciones aquí en México y una de ellas es de maíz, y así los hombres son creados en una serie de formas, infringiendo una especie de tabú. Hay cosas que vienen al ser, de la nada llegan al ser, y debe haber una especie de pago, porque todos los textos mitológicos implican un equilibrio y una especie de expiación por cada acto. ¿A qué se refiere Mary Wollstonecraft Shelley y por qué nos toca? Se refiere a la creación. Eso que hace el doctor Víctor Frankenstein, Víctor es victorioso y Frankenstein es algo así como piedra libre, se atreve a crear, hace lo mismo que hace Dios. Ahora fíjense lo mal que le salió la cosa a Dios. Creó un hombre ejemplar, le salimos una cantidad de pecadores, perezosos, vagos, borrachos, escritores, lo peor de lo peor. Mary sueña la animación de eso, Víctor Frankenstein crea un monstruo, es un monstruo libre. Él tiene la posibilidad de hacer el bien y el mal. No crea en ninguna de las películas que presentan al monstruo. El monstruo no tiene nombre, además, no se llama Frankenstein. Está todavía por bautizar. Podemos hacer un concurso para bautizar al monstruo. Es la criatura. La criatura, pero es inteligentísimo. Hemos dicho que en 1816 Europa está barrida por el hambre. Los campesinos buscan refugio desesperados. Europa está llena de parias, de emigrantes que son rechazados por todo el mundo. Y cuando el doctor Frankenstein ve su criatura, ve que está viva y le tiene horror, porque todo creador lo primero que hace es espantarse de lo que ha hecho. El que sea escritor aquí sabe. La primera cosa dice, qué horror que he escrito. Y trata de abandonar eso. Frankenstein abandona a ese paria y ese paria queda errando por Europa sin amparo, sin refugio, rechazado por todos que lo juzgan monstruoso, que no lo creen humano. Y finalmente ese paria que aprende a hablar oyendo a unos refugiados de una cabaña, que encuentra libros y lo descifra, encuentra el diario de Frankenstein y lo lee y aprende cómo fue creado él. Le exige a Frankenstein que le cree una compañera porque no soporta la soledad. Él es una criatura superior al hombre, es más fuerte, más inteligente, es rechazado por todos, pero no soporta la soledad. Y eso es lo que le sucede al artista, al creador, al escritor. Tiene que romper con esa soledad para compartir su ser con todo. Fíjate que hay una película moderna que para mí es la mejor versión del mito de Frankenstein, apócrifa, porque realmente no está hablando de Frankenstein, sino otra cosa. Voy a decir un monólogo que se dice en la película, a ver si adivinas cuál es. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto brillar rayos C en la oscuridad cerca de las puertas de Tannhauser. Es hora de morir. ¿Qué película es? Esa es Blade Runner. Blade Runner Pero es exactamente lo que estás contando del mito de Frankenstein, pero actualizado. Es decir, la criatura, que es el androide, el replicante Roy, se acerca a su creador y le dice, quiero vivir más, padre.
es la criatura que se enfrenta al hombre que lo ha creado más fuerte, más inteligente que él, pero con una seguridad que es 4 años de vida para evitar que se apodere del mundo. Y él quiere, igual que Frankenstein quiere tener a una mujer para reproducir su especie, él quiere vivir más años. Y finalmente, cuando se lo concede, mata al creador. Y hay un plano en la película maravilloso, cuando Roy sale de la oficina de su creador, que la cámara lo observa y vemos un momento en el que él mira al cielo y está en éxtasis comprendiendo lo que acaba de hacer. Ha matado a su Dios, a su creador. ¿Sí? Es un momento totalmente de Nietzsche, un momento totalmente impresionante de la criatura destruyendo a su creador. La ciencia ficción trata todas estas cosas y realmente el origen, por ejemplo, de mi relato en la antología, el relato de el Día del Cometa, la fiesta del cometa, perdón, es muy curioso porque empezó en algo relacionado para mí con México, porque hay un festival en España que se sigue llamando la Semana Negra de Gijón, que organizó y creó e inventó Paco Taibo, que es el que organiza también este festival. Y publicó un libro sobre la República Weimar y nos pidió a todos los escritores que acudíamos al festival que escribiéramos un relato situado en esa época. Y mi relato fue precisamente la fiesta del cometa. Pero realmente hoy, cuando estábamos desayunando, ha habido un momento, no te has dado cuenta, que has contado algo que me ha emocionado hasta que casi se me saltan las lágrimas, hablando de una película basada en un relato de H.G. Wells. Sí, lo que vendrá, o los tiempos que vendrán. Sí, hay una escena, y ya te digo que es ciencia ficción, y hay que considerarlo como ciencia ficción, pero que habla de algo tan importante como es la relación entre los humanos. Sí, es una visión, es una película filmada sobre la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que la Segunda Guerra Mundial ocurriera. ¿Qué tal? Es decir, está sobre un futuro que se hizo más real que la ficción. Un avión está regando, fumigando, pero no está regando insecticida, está regando gas venenoso. De repente el avión le falla el motor o le pega un tiro, baja, aterriza trabajosamente, el piloto sale cojeando, ve que viene la nube negra que él mismo ha esparcido para exterminar a los seres humanos, y saca la máscara antigas y se la va a poner, y de repente encuentra en medio del campo un niño que está llorando porque su casa está en llamas. Y entonces el piloto, que no ha vacilado en exterminar a la humanidad, cuando ve un niño, cuando ve lo que él está a punto de hacer, se arrastra hacia el niño, le pone la máscara de gas al niño y se ríe mirando aquella nube que él ha esparcido sobre la tierra y que se acerca para acabarlo a él, pero que pueda haber un niño que la sobreviva. Fíjense qué comienzo de una película tan bello, ¿no? Hay una metáfora realmente de lo que es el ser humano, de una forma muy íntima, mucho más íntima que si habláramos de un análisis profundo y tal. Ahí está explicado cómo las guerras son posibles porque se deshumaniza como, al ser humano. Cómo puede. Entonces la ciencia ficción te permite ese cambio de punto de vista, ese nuevo enfoque. Mucha gente rechaza la ciencia ficción de una forma sin llegar a conocerla, simplemente planteando que no me interesa la ciencia ficción porque me interesan las cosas realistas. ¿Qué puede ser más realista que esto que acaba de contar Luis? Es un enfoque sobre la esencia misma del ser humano. Y la ciencia ficción trata en muchas de sus novelas, igual que en la de Frankenstein o en Blade Runner, la película Blade Runner que he comentado, de analizar qué nos hace humano, qué nos hace un monstruo, qué nos diferencia de nuestro creador. Esa parte de la ciencia ficción, que es la que nos intentamos acercar todos los que escribimos, no llega quizá a mucha gente que piensa que lo que tenemos es una especie de interés por los aparatos, por los objetos, por las máquinas, mientras que lo que nos interesa son los seres humanos. Sí, y en la versión novelística de Blade Runner, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o algo así, hay otro de esos instantes de iluminación. Es un mundo en donde hay también androides. Hay un androide que se ha escondido, igual que Frankenstein, vagando por esa Europa,
Bueno, los androides son como migrantes ilegales que se disfrazan. Hay una magnífica cantante, pero que resulta que es un androide disfrazado. El Blade Runner es un asesino de androides. Y entonces, bueno, de repente el androide, el asesino de androides, el policía, la acorrala, le dispara, cae la maravillosa cantante al suelo, su voz se extingue por siempre. Y tenía un libro, si mal no recuerdo, de Gustav Klimt, que cae al suelo, y entonces el tipo, conmovido porque ha matado a aquella máquina, pero que es superior al ser humano, le dispara al libro también. Es lo único que quedaba de esa mujer tan bella y tan inteligente. Y el acompañante de él le dice: ¿y por qué le disparó al libro? Ha podido servir. En ese momento el cazador de androides entra en una especie de colapso sobre qué es lo humano. ¿Cómo es posible que este ser que está conmigo no sienta algo por la muerte de ese simulacro del ser humano? Y empieza una caída terrible psicológica que la película no representa, porque empieza, bueno, ¿quién haría un trabajo tan cochino como este de matar simulacros de seres humanos? ¿A quién se le encargaría algo tan sucio? A una máquina que supuestamente no debe tener sentimientos. Entonces, el vórtice de esa novela magistral de Philip K. Dick es ese, es decir, cómo se quiebra el propio yo. ¿Qué soy yo? Yo tengo una seguridad, yo soy un policía, mato androides, me dan una prima, por lo que, y repentinamente dice, bueno, ¿y si el monstruo soy yo? Si yo soy otro de esos androides, es decir, no tengo la condición de humanidad, así como no la tiene ese asistente mío. Entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo inhumano? Fíjense qué profunda esa reflexión de Philip K. Dick, un tipo que muere a los 50 y pico de años comido por las drogas, porque para soñar esas pesadillas se drogaba, y escribió otra novela magnífica sobre esa inmersión en el infierno, se llama A través de un cristal oscuramente, basado en un texto del Evangelio. Ahora vemos como a través de un cristal oscuramente, pero luego veremos directamente. Es exactamente eso, pero bueno, como se supone que somos escritores y somos egoístas, a partir de ahora voy a hablar, ya hemos introducido un poco el tema de la ciencia ficción, voy a hablar de mi última novela. El otro día hablé un poco de ella. Es una novela que aparentemente está dentro de la moda zombie y todo esto, pero que es una herramienta para contar otra cosa que me preocupa. En España hay una zona, en el sur de España, en lo que es Almería, que se llama El Ejido. Es un sitio todo de invernaderos, es inmenso. Originalmente Almería era el sitio donde se rodaban los spaghetti western, o sea, películas que se supone que sucedían en Arizona o en el oeste más profundo, ya que es un lugar totalmente desértico, y hayan construido los invernaderos, un mar de invernaderos que se puede ver desde el espacio. Es una especie de media luna en una península que sobresale en el sur de España, y está cubierto kilómetros y kilómetros hasta que se pierde la vista de plásticos con cultivos en su interior. Estos cultivos sirven para producir verduras y frutas que luego han hecho que en Europa, en países como Inglaterra, donde una manzana hace unos años, una manzana fresca o una naranja era casi un artículo de lujo, ahora puedan tener disposición de fruta fresca cuando quieren sin problema. Y todo es porque esta zona de Almería, del sur de España, donde lo que tienen es sol constante, pero han conseguido conducir el agua y con riego gota a gota, o sea, por goteo, han construido ahí una especie de vergel. Pero claro, hace falta mucha mano de obra. Y esta mano de obra proviene, en general, de inmigrantes ilegales que vienen del sur del Sáhara, subsaharianos, que cruzan en pateras, llegan a España y son contratados como mano de obra básica para recolectar estos frutos. Hay algo curioso que de repente me impactó cuando descubrí que la media que estos inmigrantes ilegales permanecían trabajando era de 6 meses. A los 6 meses eran despedidos y entonces buscaban trabajo en otra parte. Y lo que pensé antes de saber
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Vivimos en una sociedad que lo que nos vende es precisamente el hecho de que si tú eres mejor, si te esfuerzas, si pasas un tiempo aprendiendo algo, vas a mejorar en tu vida. Pero aquí era al contrario, cuando llevas 6 meses trabajando y has aprendido el oficio, te despiden. ¿Por qué? La respuesta es porque en 6 meses han aprendido el idioma español y empiezan a conocer sus derechos y empiezan a ser problemáticos porque ya saben cuáles son sus derechos. Entonces es más fácil despedirlos y contratar a otros. Y esto me lleva a pensar que lo que están buscando en el ejido para generar esta cantidad de frutas que luego pueden vender en toda Europa son seres sin cerebro, o sea, seres que actúen como autómatas, como robots y que luego puedas desecharlos sin problemas. Usando esto como punto de partida, creé una historia de zombies donde esos seres sin cerebro se rebelan contra sus amos. Los zombies originalmente, no los zombies de las películas últimas, pero originalmente sabemos que eran trabajadores. Es decir, una persona en Haití, y siguiendo un poco lo que era la magia vudú y todo esto, podían dominar a un muerto para que trabajara como esclavo en las plantaciones. Un poco siguiendo esta idea, pero con una rebelión final que era la parte de acción de mi novela, usé la ciencia ficción y un género como el género fantástico, como el género de zombies, para contar una realidad social, la realidad del ejido que está en mi país y que es algo de lo que toda Europa se beneficia de la explotación de estas personas. Sí, resulta que cuando conversamos encontramos una coincidencia entre muchas otras. Para mí, ¿qué emblematiza esa zombimanía? Que ustedes no pueden encender un canal de televisión, una película de zombies, van al cine, una película de zombies. Brad Pitt, que es un galán romántico, metido Guerra Mundial Z, zombies por todos lados. Es que has dado en el clavo, el zombie representa esa humanidad negada. Es el ser que tiene apariencia de humano, pero que está reducido a la miseria, no habla el idioma, anda desesperado buscando comer, según una película Cerebro. Claro, necesita la sabiduría, necesita el lenguaje. Y entonces vean cómo es el mismo camino que lleva a Mary Shelley a soñar Frankenstein. Europa cubierta de refugiados muertos de hambre, buscando dónde entrar. Un monstruo que es rechazado porque no parece humano, es excluido de la humanidad, se le niega el derecho a vivir y a reproducirse. Qué alegoría tan magnífica de esa inmensa cantidad de personas repelidos que han tenido que pasar fronteras porque sus países han sido destruidos o arruinados y luego son rechazados, cazados como animales, etcétera. Y la alegoría con los seres artificiales, con Frankenstein, con los robots, con los replicantes del Blade Runner, es el problema de qué es lo humano. Si nosotros creamos inteligencias artificiales, ¿en qué momento ellas van a ser humanas? ¿Las vamos a considerar parte de nosotros o iguales a nosotros o las vamos a rechazar? Yo estoy metido en una novela también así, bueno, tenía zombies en una cosa llamada Abra Palabra, que hice hace tiempo, los llamaba Zoom, o es decir, Zoom TVs, una palabra compuesta de Zoom y de TV, y entonces era la televisión que convertía a la gente en zombies, ¿no? Estaban así, pero en este caso el protagonista es un matemático que está inventando esa máquina monstruosa y que de repente cuando va a meter en el hotel las tarjetas encuentra que el sistema lo ha borrado, él ya no existe. Somos ahora números registrados en sistemas, en tarjetas de banco, en cuentas bancarias, en esto, etcétera. De repente él va bajando, escapándose de un hotel en Japón, cerca de Ginza, y descubre que no. Lo que pasa es que el monstruo ha retirado el número de la humanidad, todo funciona con el número, es una máquina matemática monstruosa, y la humanidad se enfrenta a un mundo en el que no existe la cantidad. Es decir, ha sido todos los poderes del hombre, los aeroplanos empiezan a caer en picadas sobre Tokio, los trenes se descarrilan, etcétera, y hay un caos porque la identidad de cada ser humano, que está constituida por una prisión de números, desaparece.
pero el gran problema de esa máquina monstruosa es que ella no sabe si tiene un ser, si es parecido a su creador, si es superior al creador, si de verdad existe o no. Y todo eso que está haciendo, esa especie de avalancha, venganza apocalíptica, es la duda sobre sí mismo y la misma interrogante que nos hacemos nosotros. Es decir, somos, ¿qué somos? Existimos, somos inferiores a Dios, somos iguales a Dios, somos superiores a Dios. Esa duda, ese vórtice de preguntas que nos atormenta, es lo mismo. Cualquier monstruo que creemos va a ser un monstruo porque va a llevar más adelante ese tormento del ser humano, y aunque extermine a la humanidad, va a heredar de nosotros ese tormento y esa condena eterna. Fíjense, Frankenstein atrae porque tiene implícitos todo ese conjunto de temas, y es las preguntas que nos hacemos todos. Una obra literaria es importante cuando hace una pregunta que nos concierne a todos. No sabemos ninguna de las respuestas, pero ya el hacer la pregunta es parte de la contestación. Muy bien, la verdad es que estamos cerca del final, o del momento que van a empezar a repartir los libros, pero podemos darle un turno al público y que nos haga alguna pregunta, o si alguien... Oye, sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa, o seguimos con nuestra charla? ¿Os apetecería saber algo? ¿Os sois aficionados a la ciencia ficción? ¿Habéis leído ciencia ficción en algún momento? O al cómic. Me gané la vida de dibujante de cómic en una época, y tenemos aquí un diseñador. Gracias, buenas noches. Tengo duda, ¿qué cómics y en qué países se publicaban, Luis? Bueno, los míos en revistas locales, y la mayoría no tenían nombre de autor porque eran cómics o dibujos políticos. Los partidos de izquierda eran perseguidos y exterminados en esa época. Entonces hacíamos una especie de cómic de las tinieblas que no se podía firmar por razones obvias. Yo estaba en una cédula donde además estaban todas las artes plásticas venezolanas. Si esa cédula caía, se acababa las artes plásticas. Yo era más un asomado, como diríamos ahí, pero fíjense, era un cómic de la tiniebla, un cómic de las catacumbas, ¿no? Y entonces, bueno, yo no he dibujado cómic, he dibujado portadas de libros, pero la verdad es que hacer cómic creo que es algo realmente difícil y nunca me he atrevido a meterme a dibujar una historia en viñetas. He hecho muchas portadas, pero ilustraciones únicas. Pero he escrito guiones para un autor español que se llama Paco Roca, que era mi socio en esa época, y le he escrito guiones que él dibujaba magníficamente. Y imagino que en algún momento os podrá llegar a un libro de Paco Roca, y son muy interesantes porque habla de cosas. Su gran éxito es un cómic que se llama Arrugas. El guión era suyo, no mío, que habla del Alzheimer, de cómo él vivió una experiencia de un amigo que era un hombre elegante, inteligente, que lo perdió todo en muy poco tiempo. Entonces, ningún cómic había hablado de esto antes de Paco, y fue un gran éxito, porque el cómic también, a pesar de que mucha gente lo puede encasillar como algo para niños, algo infantil, en el caso de Luis vemos que ha tocado temas políticos, pero también puede tocar temas sociales y temas como esta enfermedad, para que la gente la conozca. Y sin embargo se atreve. Sí, la verdad es que todo el mundo... Hay una cosa que también hemos comentado, y es cómo nos acabamos volviendo obsesivos del tema que elegimos para nuestras novelas. Es decir, en principio hay un tema que a lo mejor no somos muy expertos, sabemos un poquillo de esto, pero decimos hacer una novela en la que interviene ese elemento. Y empezamos a devorar todo lo que encontramos a nuestro paso sobre esto, y de repente parece que todo el mundo está hablando del tema ese, porque cuando empezamos a buscar algo en concreto, aparecen documentos por todos lados. Y acabas siendo obsesivo, acabas dándole la paliza a tus amigos, hablándole de eso cuando a lo mejor les interesa, porque para nosotros de repente se ha convertido en algo muy importante. Una de las cosas buenas de escribir
es esa precisamente, que acabas conociendo muchos temas porque los tienes que aprender para dar la imagen a la hora de escribir, que eres un experto en eso. Por ejemplo, en la novela que comentaba antes, yo no sabía nada de cultivos en invernaderos y de repente me volví casi un experto en el tema de todos los problemas de cómo funcionan la distribución de frutas en Europa, cosas que aparentemente no tienen nada que ver con una novela de zombies, pero que me hizo falta conocer y también me documenté bastante sobre las farmacéuticas, porque todo parte de una empresa farmacéutica que estaba usando a gente en África para hacer experimentos con ellos. Y encontré que habían varios casos reales que se había dado esa situación. Bueno, hablar de cómic en México, ustedes tienen una tradición extraordinaria. Yo lo que puedo decir es que yo acabé como escritor por una circunstancia muy grave. Yo en realidad lo que quería hacer era dibujante. Me propuse no aprender a leer nunca porque me parecía que el dibujo era una forma de comunicación tan perfecta que meterse a descifrar unas cosas allí. Y me sucedió una catástrofe. Mi mamá me leía los cómics dominicanos y dijo, bueno, no te los vuelvo a leer. Entonces me quedé ante un mundo que no podía penetrar. Hay un verso de William Blake que dice, ¿cómo sabes que cada pájaro que cruza el espacio aéreo no es un mundo de delicias cerrado por siempre a tus 5 sentidos? Close forever to your senses 5. Entonces dije, no, tengo que aprender a leer, y ese fue mi gran error. Terminé siendo escritor. El cómic en México tiene esplendores, está muchos que ustedes, porque toda esta audiencia es muy joven, la familia Burrón, por ejemplo. Chano creo que todavía sigue existiendo por allí. Están los diversos enmascarados, el de Plata, el médico asesino, que inventaron ese género de la fotonovela. Había cosas muy extraordinarias que leía de niño casi. Había un capitán Curaga, que es un héroe del espacio que llegaba a un mundo devastado, en donde la gente tenía que usar corazas porque no había oxígeno, etcétera. Hay mundos extraños aquí. Y en Europa, mundos extraordinarios. Hay un gran dibujante llamado Mebius que escribe unos cómics sin hilación, sin argumento y sin embargo apasionantes. Cada dibujo es distinto, el héroe es dibujado de una forma distinta en cada cuadrito. Son unas cosas que son verdaderos desafíos, pero son deliciosos. Esos son mundos extraordinarios. Lo que pasa además es que el cómic requiere muchísimo trabajo. Y por difícil que sea escribir, es más fácil que dibujar cómic. Sí, de todas formas estamos en una época que estamos es la maldición china de que ojalá vivas tiempos interesantes. Y estamos viviendo tiempos muy interesantes en todo esto. Porque tradicionalmente, durante toda nuestra vida, la forma que tenía la gente de entretenerse o de conocer historias era o el cine o la radio y la televisión en blanco y negro cuando yo era jovencito, o leer libros o leer cómics, que en ese momento alcanzaban una gran cantidad de lectores y tenían un éxito tremendo. Cómics como Diego Valor o Flash Gordon, todo esto movía un montón de dinero y había muchísimo interés. Era una forma de que la gente podía acceder a la ficción, a aventuras, a historias que los apasionaban. En este momento la juventud y ahora mismo nosotros también tenemos una competencia con muchísimas cosas, con Internet, con los videojuegos, con muchos canales de televisión. Todo es maravilloso porque todo te permite desarrollar la creatividad, pero es un momento más complicado para lo tradicional, para el cómic y el libro, porque cada vez los lectores potenciales, la gente interesada en entrar en esos mundos de aventura, tienen muchísima más oferta. Pero, sinceramente, creo que todo esto es muy positivo. Simplemente que estamos en el momento de cambio, porque al mismo tiempo la tecnología está permitiendo cada vez más acceder a eso. Hace un momento venía andando por el paseo y he visto a unos jóvenes con una cámara y grabando una entrevista entre una chica que estaba ahí. Por una cámara normal y corriente, probablemente eran youtubers y luego la iban a subir a un canal. Cosas que antes solo podría hacer una televisión o alguien con mucho presupuesto.
ahora mismo lo puede hacer un joven incluso con un móvil o con una pequeña cámara y conseguir fama con esto. Todo esto va a abrir un campo tremendo a los creativos, a los que, como Luis y yo, nos dedicamos a inventar historias. Pero es aún un poco pronto. Creo que la tecnología tiene que avanzar un poco más para que sea más fácil crear historias o generar historias que se puedan ver a partir de nuestras ideas y de un grupo de entusiastas que sean capaces de rodarlas. Pero creo que el futuro va a ir por ahí. Sí, bueno, una de las cosas más prodigiosas de estas tecnologías de la comunicación es lo mismo que acaba con ellas, que es su sobredimensionamiento técnico. Una película con efectos especiales requiere tanto dinero, requiere tanta organización, requiere tanta red de distribución que es imposible ser creativo con ella. Es decir, todo está sometido a millares de ejecutivos que deciden sobre cosas sobre las cuales no saben nada, etcétera, etcétera. Yo pienso que además esto va a ser cada vez más complejo. Se están creando mundos virtuales que pueden llegar a ser indistinguibles de la realidad. Es decir, se puede además, operando directamente sobre los sentidos y los receptores nerviosos, crear estímulos de todo tipo, obras de arte verdaderamente totales, que no solo nos pongan imágenes, sonidos, sensaciones olfativas, sensaciones táctiles, sensaciones de movimiento en el tiempo, etcétera, y que lleguen a ser, primero, indistinguibles de la realidad, salvo en su mayor riqueza combinatoria, la cantidad de situaciones en las que la gente podría estar metida en ella, etcétera, etcétera. Pero posiblemente esto recupere otra vez la dimensión cuando esas máquinas sean tan perfectas que como una cámara así estén al alcance de casi cualquiera. Actualmente se puede hacer cine experimental. Yo pienso que no está tan lejano el momento en que haya sensores que puedan detectar el movimiento de la imaginación y transmitirlo. De modo que una persona genial que tuviera una alucinación, una pesadilla maravillosa, un sueño insuperable, pudiera compartirlo con toda la humanidad como si fueran la misma persona. Y eso en un momento, por el abaratamiento de la transmisión de información, pudiera estar al acceso de todo el mundo. En una época los paraísos artificiales eran muy difíciles. Una orgía como la que aparece en Ojos Bien Cerrados de Kubrick, por ejemplo, bueno, eso, nada más unos privilegiados podían tener acceso a una orgía así. Pero imagínense ustedes que una máquina pudiera entrar en el cerebro del Marqués de Sade y transmitirnos exactamente ese pensamiento y esa alucinación o pesadilla o ensueño prodigiosos y múltiples, adaptándolo a las maneras de ser y de ver y de pensar y de sentir de cada uno de nosotros. Estamos al borde de esos tipos de escritura, yo los llamaría hiperlibros, ¿no? Y entonces también el gran peligro de eso va a ser, como todas estas historias de monstruos que estamos contando, cómo vencer a ese monstruo que nos ofrezca una existencia millones de veces más variada, más interesante, más vivaz, más placentera, más inventiva, más rica que la nuestra, y tener el valor de romper esas cadenas del ensueño y volver a nuestra realidad cotidiana, pobre, mediana, real, dura, etcétera. Es decir, estamos en el momento, en la capacidad de perdernos en nuestro propio laberinto y sumergirnos en él y ahogarnos en él. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que plantea ese proceso que empezó tratando de reproducir la voz mental y de compartirla con todos. Sí, además, todo lo que está relacionado con el sexo y con el placer y tal, sin duda va a tener éxito. Porque estuve en un programa, en España, en un programa de divulgación científica que se llama Redes, y me invitaron a un biólogo y a un informático y a mí, que escribo ciencia ficción, para hablar sobre las posibilidades del futuro. Y el taxista que nos llevaba hacia allí empezó a preguntarnos, cuando nos enteró por nuestra conversación de quiénes éramos,
que cuánto faltaba para el sexo virtual, que estaba muy interesado en el tema. O sea, que todo lo que esté relacionado con el sexo va a llegar seguro, porque la gente está muy interesada en el tema. Y bueno, más o menos esta ha sido la charla. Os han repartido el libro y si queréis hacer una pregunta. Hay una pregunta allí, pero Vale, creo que deberías ahora contestarla tú. Perdón, me movieron las neuronas. Más que una pregunta es un recuerdo. Tengo un tío que dice que todas las ideas de toda la humanidad están permanentemente como energía en el espacio. Y hay mentes, el cerebro, que puede captarlas y entonces se van descubriendo nuevas cosas. Y no son descubiertas, son atrapadas porque ahí están de pensamientos anteriores. Esto me lleva a otra reflexión. La inteligencia, la racionalidad. ¿Las plantas tienen racionalidad? Una semilla cuando germina por instinto, busca la luz. ¿Es instinto? ¿Es inteligencia? ¿Qué es? La raíz busca el agua. Los animales también tienen instintos. Así que la ciencia ficción no solamente son las máquinas, somos nosotros mismos. Sí, yo diría lo siguiente, nuestra inteligencia es perversa. Esa búsqueda de la luz de la planta no va a destruir otro ser. Lo llaman fototropismo y las raíces también. Hay un verso muy bello de una poetisa venezolana que sobre el pasado dice: hacia abajo es el viaje sin luz de las raíces. Las plantas hacen eso, pero ellas se alimentan de luz, de agua, de aire, de nitrógeno, y resulta que nosotros nos alimentamos de otros seres a los cuales destruimos plantas. La inteligencia es un aparato de detectar presas, perseguirlas y destruirlas. Fíjense un poco la herencia maldita con la que existimos. Ahora, sobre la imaginación, a mí me da la impresión de que cada mente es un volcán en una perpetua erupción. Yo he estado en ceremonias de chamanes, ustedes en México tienen eso, nos pueden dar, pero de los piaroas de la selva venezolana, hay mundos que ellos visitan, son mundos llenos de alucinaciones, colores, formas, laberintos, dédalos, presencias. Yo no creo que en un momento dado una droga produzca eso, una droga en sí. No, es que eso está siempre en nuestra mente. Lo que pasa es que mientras estamos cuerdos o despiertos, hay un filtro que nos selecciona de todo ese volcán imaginativo. Las conductas que más o menos pueden servir para nuestra subsistencia. Hay una gallina, atrápala y cómetela. Esa trivialidad. Pero hay un incesante volcán creativo en la mente. Y eso es lo que cuando rendimos esa guardia racional aflora en nuestros sueños, nuestras pesadillas. Fíjense ustedes la riqueza. En los delirios, cuando tenemos fiebre. Toda esa serie de cosas, ¿saben? Eso está siempre funcionando. Decía William Blake también, como notarán, poeta favorito, consúltenlo. Si fueran barridas las puertas de la percepción, todas las cosas aparecerían como en realidad son, eternas. Nuestra mente es eso, es esa cosa infinita, esa vorágine de la cual percibimos apenas cosas. A través de liberando esas puertas de la percepción, podríamos tener eso que tú más o menos señalas. Es decir, ese prodigioso mundo de ideas al cual los escritores intentamos un poquito asomarnos y tratar de contar qué fue lo que vimos allí. Imagino que conoces las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. Sí, sí, sí. Hay una cosa que está muy clara, y es que las religiones más antiguas son las chamánicas, que son las religiones de contacto con la tierra. Muchas de ellas se basan en tomar algún tipo de alucinógeno, de crear un estado alterado de la conciencia y penetrar en ese otro mundo que nos rodea,
Yo también pienso, como Luis, que ese mundo está dentro de nosotros y que a lo mejor está impedido por todas las cosas que nos rodean, por todas las cosas que nos alienan y que nos hacen seguir un sendero que pensamos que es fijo. De hecho, a los niños, muchas veces en las escuelas, no quiero hablar más de las escuelas, pero es cierto que si un niño destaca por su creatividad, por su inquietud, es rápidamente llevado al camino recto, a comportarse y a pensar como piensa la mayoría, a formar parte del grupo. Y se cortan esas raíces que se alejan demasiado del camino que han tomado todos. Creo que eso hace que todo el mundo es creador, todo el mundo es creador, todo el mundo es capaz de inventar una historia, todo el mundo lo ha inventado alguna vez en su cabeza y ha pensado, es una tontería. He hablado con mucha gente que quería ser escritor y muchos habían escrito cosas maravillosas que las tenían guardadas en su casa y me las enseñaron y digo, pero esto es buenísimo, ¿cómo no has intentado publicarlo? Eso no vale nada, eso es basura, son tonterías que se me ocurren. Yo creo que realmente lo que define a un escritor que ha publicado es ser tan chulo como para decir, vale, pues no, esto lo voy a publicar y la gente va a pagar por leerlo. No es ni siquiera ser el mejor, ni ser el más creativo. Es el que es capaz de dar ese paso de decir, no, esto van a pagar por leerlo. Sí, eso es lo que llaman falta de sentido crítico y autocrítico. En gran parte lo que define a un gran creador es la falta de sentido crítico. Dalí se pone a hacer toda esa pila de disparates. Cualquier pintor serio habría dicho, no, un reloj blando, no, los relojes son duros. Eso, tú no puedes pintar un reloj blando porque nadie te va a comprar eso. Y así sucesivamente. Ahora, bueno, sobre esas experiencias a fines de Castaneda hay una cantidad de libros, algunos de ellos deben estar por aquí. Los hongos alucinantes de Fernando Benítez, Los Tarahumaras de Antonín Artaud. Por ejemplo, incluso hay libros de Huxley que se refieren a las experiencias de la mescalina. Pero a mí me da la impresión de que a lo que se refiere en el fondo es a esa infinita cantidad de asociaciones y de creaciones que salen, que están en perpetuo hervor en todas las mentes del ser humano. La creatividad para mí es tener una vislumbre, un acceso, poder por un instante ver ese rayo y atraparlo, que es la otra cosa, y además comunicarlo. Es decir, esa es la tarea en la cual todos ustedes están metidos, todos ustedes tienen sueños, pesadillas, ilusiones, temores, terrores, dichas, bienaventuranzas. Lo que tienen es que estar al acecho de ellas. Y ya que los animales somos seres predatorios, ¿por qué no predar las invenciones de nuestra mente? Ser cazadores de fantasías, cazadores de ensueños, cazadores de horrores y comunicarlos a los demás. Y sobre todo no ponernos límites. Creo que la sociedad de alguna forma intenta crear unos límites y un sendero por el que tenemos que caminar, pero ser creativo es que en algún momento has decidido salir del sendero, ir por otro camino y luego contar esas experiencias. Sí, hay un elemento terrible ya para las personas, estamos en cierta edad. Eso es un eufemismo. Las grandes edades creativas son las de la infancia y la juventud. El ser humano es creativo porque es lo que llamarían los biólogos un mono neoténico. Somos un mono fetal. Prueba. Bueno, carecemos de pelo en la mayor parte del cuerpo. Tenemos una mandíbula muy débil, un cráneo exageradamente grande y además tenemos una infancia muy prolongada. Comparativamente entre los animales somos los que tenemos mayor infancia. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un animalito? Juega, explora, cambia. La mayor parte de las ideas geniales se les ocurrieron a los genios en plena juventud. Newton concibió el binomio de Newton a los 24 años. Einstein la teoría de la relatividad ya la tenía publicada antes de los 28. Las ideas germinales. Después lo que hacen es esencialmente aprovechar y desarrollar y cultivar esos relámpagos de intuición que tuvieron mientras todavía eran niños de pensamiento, ¿no? Niños abiertos al asombro. Los grandes pintores también se abren en esa época. Hay una película de, siempre se me olvida el nombre del gran animador japonés, creo que es Hayao Miyazaki, que se llama El viento se levanta.
Y ahí un fabricante de aviones italiano, Caproni, se le aparece en sueño al que va a diseñar el cero japonés y le dice, niño japonés, le dice, un artista tiene 10 años de creación, tú tienes que aprovechar tu día creativo y al final cuando todo se lo ha llevado a la ruina, hay un país lleno de humaredas llameantes y todo eso, se le vuelve a aparecer en sueños y le dice, niño japonés, aprovechaste tus 10 años de creador. Es decir, hay una ráfaga, un aliento, cuando todavía ese volcán no está domado, no está petrificado, no está clausurado. El resto de la vida lo que hacemos es desarrollar ese conjunto de intuiciones. Sería de inventar, ya que debe haber por allá algún biólogo escondido, la forma de que fuéramos perpetuamente infantiles. ¿Qué humanidad sería esa? Yo creo que los creativos somos perpetuamente infantiles, nunca maduramos del todo. A mí me lo dicen mucho, pero yo no me lo creo. Bueno, lo importante, ya que hemos empezado hablando de Frankenstein, tenemos que romper las cadenas, igual que las rompió Frankenstein, de nuestra imaginación y dejarla volar libremente, y de ahí pueden salir siempre cosas interesantes. Y sobre todo, atreverse a contarlas a otras personas y a escribirlas. Creo que ya estamos, ¿cómo estamos? En el tiempo. Gracias a los dos escritores por su brillante lucidez, bueno, valga la redundancia, su claridad con que nos transmiten su experiencia para escribir. He observado un riesgo muy, muy grande y muy común en el joven que quiere escribir, que quiere componer música, que quiere pintar. El riesgo que da el típico artista que crea de hacerle una atmósfera de que si no se pachequea, no es, no es fantástica su producción, no es fuera de lo común. Esto lo he tratado de superar, aunque no me he metido a ese mundo, dado que observo que mi producción pues, es incipiente, por más que la quiera adornar o perfeccionar. Con su disertación, con sus comentarios, con su diálogo, me quedo con la convicción que siempre he tenido, que no se necesita el elemento adicional que fuerce a la producción de nada, de nadie. A pesar de que pusieron ejemplos de gente que sí lo ha hecho, como el cineasta, el que… Sí, Philip K. Dick, el escritor. Sí, y tenemos muy a la mano otros. Yo recuerdo cuando el autor de Chin Chin, el Teporocho, alguien a quien se le concedió el uso de la palabra, como en este momento soy un afortunado también, le hacía ver a Armando Ramírez: señor, yo lo felicito porque en su biografía yo veo que usted se ha superado. Y entonces él se hundió en la silla, pero inmediatamente se irguió para aclarar que no era un libro autobiográfico. Y pues lo hilarante de esta situación es el riesgo en que puede caer la juventud, creyendo que para producir algo bueno tiene que recurrir al estupefaciente o a la droga. Y yo, como les digo, a mí me ratifican su posición, el hecho de que no es necesario. No es necesario para nada. De hecho, estos autores que estamos hablando vivieron en una época muy concreta, los años 60, los 70, donde todo esto estaba muy de moda. Y creo que realmente
Se dice que Philip K. Dick escribía bajo el influjo de las drogas y él lo negó totalmente. Es decir, las cosas que escribió bajo el influjo de las drogas eran ilegibles para no tendría ningún sentido. Probablemente él lo usó sobre todo para vencer su timidez, para vencer su depresión al pensar que lo que hacía no era lo bastante bueno. Porque esto es algo que para mí es lo que detiene a mucha gente que podría ser unos grandes autores y piensan que lo que van a escribir no está a la altura. Y yo me quedo con una película que a lo mejor habéis visto, de Tim Burton, que es la de Ed Wood. Ed Wood está considerado el peor director de cine de la historia. Sin embargo, él está entusiasmado con su trabajo y tiene una confianza en sí mismo asombrosa. Y la escena que más me gusta de la película es un momento en el que se encuentra en un bar con Orson Welles, que se considera el mejor, he dicho director de cine de la historia. El peor director de cine de la historia se encuentra con el mejor director de cine de la historia. Y los dos comparten las mismas sensaciones, los mismos intereses, las mismas amarguras. Hablan de tú a tú, de sus proyectos, porque al final lo que importa no es que seas el mejor. A Van Gogh pensaban que era alguien que no sabía pintar, que no vendió más que un cuadro en su vida y se lo vendió a su hermano. Y décadas después, un siglo después, se considera el pintor más valorado, el pintor que percibe perfectamente el espíritu humano. La sala del Museo de Orsay, donde se exponen sus cuadros, está siempre llena de admiradores, cuando vivió una vida en la que se consideró un fracasado absoluto. Creo que hay que separar el arte, la parte creativa, el deseo de crear una obra personal, de expresarte, porque al fin de cuentas una obra de arte es expresar lo que tú sientes al mundo. Y puedes sentirte un fracasado si lo que expresas es considerado que es una porquería por el resto del mundo. Desde luego lo que dirigía Ed Wood era una porquería. Lo se pensaba en su época y se piensa ahora. Pero no importa, él vivió feliz y él vivió de acuerdo con la película, su vida real probablemente fue distinta, sinceramente vivió su afán, su deseo de transmitir su imaginación. Y eso es lo que creo que la gente debe de pensar. Lo importante no es ser un genio, lo importante es ser tú mismo y transmitir lo que sientes. Y ya dirá luego la crítica o la posteridad, como en el caso de Van Gogh, si lo tuyo era genial o no, pero no tiene nada que ver con tu deseo de hacer tu obra. Y es lo que creo que debería de pensar cada artista o cada persona que quiera comunicarse. Fíjense si será importante, Ed Wood, que estamos hablando de él. Exactamente como estamos esta tarde hablando de Évariste Galois, el elegido de los dioses. Ahora, en esa escena que es extraordinaria, está el joven Orson Welles con su voz de bajo profundo y demás. Y Ed Wood le consulta, bueno, ¿cómo hago? Yo soy un director, tengo tantas dificultades. Y entonces Orson Welles le dice, tenemos una sola vida muy breve y no podemos dedicarla a realizar los sueños de otros. Tienes que dedicarla a realizar tu sueño. Y en ese sentido debo añadir que sí, hay drogas poderosas, hay dos drogas muy poderosas, que son la juventud. Ya hablamos de la condición neoténica del hombre, no importa. Esa juventud se puede prolongar. Fíjense usted que Picasso andaba de pantalones cortos a los 80 años. Y el amor. Si ustedes vienen a ver, la inmensa mayoría de las obras creativas han sido movidas por un amor, sobre todo lamentablemente frustrado. Vean ustedes, México es especialista en eso. El legado cultural de las rancheras es una cosa impresionante. Ahí hay puñaladas que le dan a uno, que dice, hay un verso, por ejemplo, en una ranchera que dice, pues me duele tanto el alma que ni puedo resollar. Eso es una cosa apabullante. Esa otra dice, soy como el viento que corre alrededor de este mundo, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Todo eso es amor frustrado. Es más, América Latina es una comunión del amor. Fíjense ustedes cómo es el bolero
que es la sensualidad. Todo aquello sensual, se han cantado algunos bellísimos aquí. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero de ti me enamoré. La ranchera, que es la rabia, y el tango, que es la resignación. Entonces eso es tesis, antítesis y síntesis. La santísima trinidad del su desarrollo. Todos estamos en una de esas fases. El que no está en la sensualidad está en la rabia, y el que no está en la rabia está en la resignación, pero cogiendo impulso para ver si entra otra vez en la sensualidad. Eso es lo que nos hace creativos, a pesar de todos los pesares. Bueno, yo creo que además estamos ahorita en un fenómeno muy extraño, que es que el micrófono produce una ausencia de sentimiento del tiempo. A cada momento volvemos para ver si José nos dice, mira, ya se han ido. Se están pasando, pero estamos abusando del reloj, del tiempo y de la paciencia del honorable público presente. De modo que no sé si es ya la hora de decir muchas gracias. Bueno, vamos a dejar una última pregunta. Ajá, claro.